La técnica de parada o detención de pensamiento fue inventada o presentada por primera vez por Alexander Bain en la década de 1920 y más adelante fue adaptada y desarrollada por Joseph Bowlby más o menos a finales del año 1950. Esto para poder tratar pensamientos fóbicos y obsesivos. Esta técnica se hace más popular en los años 70, sobre todo entre los terapeutas de conducta. Sin embargo, es más adelante y a partir de unas investigaciones que se realizan en los años 80 que se comienza a cuestionar la efectividad de esta técnica, sobre todo cuando era utilizada como eje central del tratamiento. Actualmente se sigue utilizando, pero más como una estrategia complementaria al tratamiento. Por ejemplo, para poder eliminar la obsesión o la fobia en alguna situación donde no sea posible establecer una exposición directa hacia el estímulo que cause la ansiedad, ¿no? Ahora, esta técnica consiste en interrumpir los pensamientos rumiativos a través de una palabra asociada o como lo explica Joseph Wolpe, se trata de poder entrenar a la persona para que acabe excluyendo cualquier pensamiento rumiativo, incluso antes de que éste comience a formularse en sus pensamientos. Ahora, los pensamientos rumiativos suelen ser pensamientos indeseables o pensamientos improductivos que se repiten constantemente en la cabeza de las personas y los llevan a experimentar sensaciones desagradables o incluso pueden afectar su estado anímico. Esta técnica se realiza de modo que se pueda reducir la cadena de pensamientos que son acompañados de emociones negativas y así poder cortarlas o detenerlas antes de que éstas puedan surgir. La detención del pensamiento no busca como tal modificar el contenido de los pensamientos sobre los que va a actuar. Y esto es lo que establece la diferencia entre las técnicas de estructuración cognitiva. Dentro de las bases teóricas, las técnicas más empleadas en el tratamiento de las obsesiones puras es el entrenamiento en habituación. Su objetivo es provocar repetida y predeciblemente la aparición de los pensamientos obsesivos durante el tiempo necesario hasta que se reduzca la ansiedad. La detención se efectúa inicialmente utilizando un estímulo externo como por ejemplo gritar basta y hacer un ruido o dar una palmada. Para cambiar el Bueno, en esta parte vamos a hablar sobre los efectos y los beneficios sobre la terapia de la detención de pensamiento. Vamos a comenzar viendo los efectos que causa este. Uno de los efectos es detener los pensamientos negativos, tales como los obsesivos y fóbicos. Otro efecto es sustituirlos por otros pensamientos mejores y más adaptativos. El siguiente efecto sería la eliminación de pensamientos rumiantes e intrusivos. Luego tenemos la reducción de la frecuencia y la duración de los pensamientos negativos, ya que el paciente que siempre está pensando en lo mismo, en el mismo pensamiento negativo, va a hacer que éste le haga daño, ya que lo único que consigue es pensar en eso y no buscar una solución. Luego vamos a conseguir los beneficios de la terapia. Uno de los beneficios que conseguimos es aumentar la calidad de vida de las personas, ya que van a eliminar estos pensamientos que le hacen daño y o producen malestar. Luego tenemos la disminución de los pensamientos productores de ansiedad. Se va a reducir y o eliminar estos pensamientos. Luego tenemos que vamos a promover que el bienestar psicológico aumente. Y por último, esta terapia nos ayuda a crear otros intereses y centrarnos en cosas importantes como el trabajo, etc. Ya que al tener estos pensamientos intrusivos en la cabeza, hacen que perdamos interés en cosas de valor
por ejemplo, en trabajar, en tener cosas cotidianas como hacer nuestros trabajos, hacer las tareas de casa y etcétera. Continuamos ahora con el procedimiento desmemorizado. Anteriormente mis compañeros han explicado los orígenes de esta técnica, la definición, como también los efectos y beneficios que tiene esta técnica. Es por ello que vamos a continuar ahora con la explicación detallada de paso a paso de cómo se debe realizar esta técnica. Número uno, tenemos hacer una lista de pensamientos que nos molestan, que nos estresan o nos preocupan. Por ejemplo, el paciente puede comentar de que como pensamiento negativo tiene el estar enfermo, que la vergüenza salir a hablar en público, que no disfruta estar rodeada de mucha gente o no tener un buen desempeño sexual. Una vez que el paciente haya realizado su lista de pensamientos negativos, continuamos con el paso 2, que es evaluar qué tanto interfiere y cuánto nos molesta estos pensamientos. Para ello se le pide al paciente que del 1 al 100 comente qué tan frecuentes se presentan estos pensamientos negativos y qué tanto interfieren en sus actividades cotidianas. Por ejemplo, si el paciente me dice que considera que el pensamiento negativo que más se presenta en su vida cotidiana es el no tener buen desempeño sexual, me podrá decir que se presenta en un 40%, en un 60% o incluso en un 100%. Continuamos ahora con el paso número 3, que es imaginar una situación donde surjan los pensamientos. Para ello, el paciente me puede comentar que mayormente ese pensamiento negativo surge cuando está a punto de realizar el acto sexual con su pareja o cuando desea realizar el acto sexual con su pareja, por lo que considera que en ese momento inicia el pensamiento. Una vez que se haya identificado cuándo inicia el pensamiento, continuamos con el paso número 4, que es la interrupción del pensamiento con el objetivo de tener la mente en blanco. Es decir, cuando el paciente me esté comentando la situación en la cual surge el pensamiento negativo, el terapeuta o el psicólogo va a realizar, ya sea dar un manotazo con las manos, tronar los dedos, gritar alto, poner a cantar una canción pegajosa para que se detenga ese pensamiento negativo con el objetivo de que el paciente ponga su mente en blanco por aproximadamente 30 segundos. Sin embargo, si el paciente no logra tener su mente en blanco por los 30 segundos, se puede volver a repetir esta actividad hasta el punto de que el paciente logre tener su mente en blanco en 30 segundos. Y finalmente, para terminar esta técnica, se pasa al paso 5, que es sustituir el pensamiento negativo por un pensamiento positivo. Es decir, si el paciente me dice que su pensamiento negativo es no tener un buen desempeño sexual, se cambia ese pensamiento negativo por un pensamiento positivo. Por ejemplo, el que yo sí puedo tener actividad sexual, yo sí puedo satisfacer a mi pareja, mi pareja sí disfruta de la actividad sexual que tenemos. Cabe recalcar que es muy importante que se sigan estos 5 pasos para poder realizar esta técnica. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre el ámbito de aplicación. La técnica de detención del pensamiento es un tipo de ejercicio que se aplica cuando se tienen pensamientos rumiativos, rumiación. Es decir, cuando le damos vueltas a las cosas sin llegar a sacar conclusiones, solo repasando detalladamente lo que nos preocupa de forma totalmente disfuncional, ya que no obtenemos soluciones, solo pensamos en una especie de círculo vicioso. En otras palabras, los pensamientos rumiativos son pensamientos no deseados, que se repiten continuamente en nuestra cabeza y que llegan a sensaciones desagradables. Llegan incluso a afectar nuestro estado anímico. El estilo de pensamiento rumiativo es común en algunos trastornos como la depresión. Vamos a hacer un ejemplo. Carolina está en clase. El profesor hace una pregunta que ella cree saber, pero al responder se equivoca. Entonces piensa, no debería haber contestado, siempre meto la pata, los demás siempre lo hacen mejor que yo. Para Carolina, estos pensamientos no son nada motivantes y le generan un estrés máximo cada vez que los experimenta. Probablemente Carolina no vuelva a hablar en clase o le cueste mucho hacerlo. Esta técnica es un procedimiento de autocontrol para eliminar esos pensamientos repetitivos de Carolina en clase. Con la técnica de parada de pensamiento trataremos de explicarle
cómo parar esos pensamientos negativos y cómo elaborar pensamientos más adecuados y realistas. Es necesario que identifique sus emociones negativas y las verbalice. Elegir un estímulo que interrumpa los pensamientos negativos. Puede ser una palmada, un pellizco o simplemente utilizar palabras como stop, basta. Cambiar de actividad. Una vez que se haya interrumpido el pensamiento, se realiza algo diferente para que ese pensamiento no vuelva. Intentar contrarrestar los pensamientos negativos con pensamientos positivos, en el ejemplo de Carolina, diciéndose, todo el mundo se equivoca, la próxima vez lo haré bien. Si no me equivoco, no aprendo. De esta forma, aumentamos su motivación y no se deprimirá, ya que los pensamientos tienen mucha fuerza sobre lo que sienten y debe dominarse. La parada de pensamiento es una estrategia que requiere de un entrenamiento continuo, por lo cual al principio será recomendable practicarlo a diario. Los pensamientos negativos disminuirán gradualmente con el tiempo. La técnica de la intención paradójica está vinculada a la corriente humanista y se desarrolla originalmente en el contexto de la logoterapia de Viktor Frankl para el tratamiento sobre todo de las fobias, teniendo relación también con las técnicas de la terapia breve del psiquiatra Milton Erickson, aunque la técnica ha prosperado mejor en el enfoque cognitivo. Que esta técnica se denomine paradójica no es casualidad o no es porque sí, ya que prácticamente consiste en pedirle al cliente que haga precisamente lo que es el objeto o lo que le causa su malestar psicológico. Ese procedimiento ha sido construido especialmente para sorprender al cliente, ¿no? Puesto que es totalmente lo contrario a las expectativas que éste se puede plantear acerca de la visión o de la función de la terapia. La eficacia de esta técnica se basa en que al intentar realizar la conducta no deseada, se va a volver incompatible con la ansiedad anticipatoria y por lo tanto se va a neutralizar, rompiendo así el círculo vicioso que la va causando. Ahora, el objetivo principal de esta técnica es tratar de disminuir los intentos de solución erróneos que puedan estar manteniendo el problema que causa malestar. En ocasiones se suele confundir esta técnica con una confrontación entre terapeuta y paciente, y en otras se considera solo un complemento de las habilidades terapéuticas o en todo caso se usa como último recurso. Bueno, por último es importante poder señalar que también existen componentes paradójicos como los que contiene esta técnica en otras técnicas que se utilizan en psicología, como por ejemplo la asociación o la exposición, en donde se le va a pedir a la persona que experimente la ansiedad o que experimente los estímulos que le causan ansiedad como tal. En lo que respecta a las bases teóricas de la intención paradójica, la paradoja sucede cuando el terapeuta alienta al paciente para que mantenga con vigor la conducta problema en su nivel actual o incluso a un nivel superior y más molesto, y el paciente se muestra incapaz de llevar a cabo las instrucciones del terapeuta. Tenemos 4 modelos teóricos. El primero es la teoría del doble vínculo, donde se presentan simultáneamente dos mensajes excluyentes, de manera que la única forma de responder a uno de ellos es no responder a otro. Crea confusión y paraliza la conducta de no poder provocar voluntariamente una respuesta que solo puede aparecer espontáneamente. Luego tenemos la teoría de descontextualización del síntoma, el cual describe a la intención paradójica en un contexto diferente al habitual, aportando la conducta problema del contexto que favorece su mantenimiento. También tenemos la teoría de la ansiedad recurrente, la cual actúa sobre la anticipación de los efectos de ansiedad, anticipación que produce un proceso circular de la conducta. En este caso, al exponerse al paciente a la ansiedad, se evita la ansiedad anticipatoria por la incompatibilidad, causando una neutralización. Y por último tenemos la teoría del control mental irónico, el cual es un proceso operativo intencional, regulador, consciente y voluntario, centrado en los pensamientos deseados y orientados a su control y a conseguir el estado pretendido. Se denomina irónico por ser opuesto al objetivo general que pretende el sujeto.
El esfuerzo voluntario se dirige al objetivo contrario a provocar el efecto no deseado, con lo que el proceso irónico actúa facilitando el cambio cognitivo. Bueno, en esta parte vamos a hablar sobre los efectos y beneficios que conseguimos con la terapia de la intención paradójica. Uno de los efectos es el aumentar el pensamiento en aquello que le genere malestar. Otro efecto es el potenciar su problema en vez de deshacerse de ello. Otro efecto que tenemos es el agotar al paciente con los pensamientos exagerados para que así pueda hacer lo contrario. Un ejemplo a esto es que si un paciente que tiene problemas de sueño, este está buscando algún motivo para poder dormir. En la intención paradójica se busca de que el paciente no busque motivos para dormir, sino el contrario, que busque motivos para no dormir. Esto va a hacer que el paciente se canse de esos pensamientos y pueda pasar lo contrario, que termine durmiendo. Otro efecto es el crear un sentido de conciencia más directo en uno mismo. Luego vamos a hablar sobre los beneficios de esta terapia. Uno de los beneficios que podemos conseguir es el restablecer la confianza que se tiene de uno mismo. Por otro lado, tenemos otro beneficio que es el autocontrol para poder realizar actividades cotidianas. Por otro lado, tenemos el aliviar el malestar psicológico que presentan los pensamientos negativos, ya que vamos a eliminar estos pensamientos del paciente para que pueda tener una vida más saludable. Otro beneficio que podemos tener es el que vamos a crear una mejor conexión del paciente respecto a sus malestares y pensamientos para el autocontrol. Continuamos ahora con el procedimiento pormenorizado de la técnica intención paradójica. Este procedimiento se divide en 5 pasos. Número 1, tenemos la evaluación del problema e identificación de la lógica que mantiene a la persona en soluciones ineficaces. Es decir, supongamos que nuestro paciente sufre de insomnio. El terapeuta va a buscar e investigar las estrategias que ha intentado realizar el paciente por sí solo, ya sea, por ejemplo, el no tomar café, irse a dormir antes, realizar yoga o meditar, tomar somníferos. Como paso 2, tenemos redefinir el síntoma basada en la fase anterior, aportando un nuevo significado al síntoma. ¿Vale? Como nuestro paciente tiene, o sufre de insomnio, lo que va a hacer el terapeuta es indicarle o comentarle las ventajas, en caso lo tenga, o darle un significado del por qué está sucediendo esto en su vida. En el caso del insomnio, se puede hablar o comentar de que es una señal de que el paciente está preocupado sobre algo, sobre algún acontecimiento, o de que cree que tiene algún pendiente por realizar o por solucionar. Número 3, tenemos indicar los cambios paradójicos en función del patrón de queja. En el caso del insomnio, se le indicará que al paciente que deje de dormir o que hiciera todo lo posible para seguir despierto, como hacer actividades, leer más o ver la televisión, salir con los amigos, entre otras actividades, con el fin de poder más adelante en el paso 4 poder identificar si hubo un cambio o no. Número 4, tenemos la conceptualización de los cambios a partir de la intervención paradójica. Para ello, una vez que el paciente haya realizado el punto 3, lo que va a ver el terapeuta es si hubo cambio o no, o si sigue con el mismo problema que tiene el paciente. Por ejemplo, en el caso de nuestro paciente que sufre insomnio, lo que va a hacer el terapeuta es averiguar si el paciente se ha mantenido despierto por varios días o si, por lo contrario, ha podido dormir sin alguna preocupación o sin levantarse, por ejemplo, en las madrugadas o no poder dormir. ¿Vale? Una vez que se haya terminado estos 4 puntos y se haya verificado la aplicación de los 4 puntos, se da por finalizada la intervención. Ojo, antes de darle la finalización de la intervención, lo que va a hacer el terapeuta es identificar y evaluar si ha habido una mejora efectiva y suficiente en el paciente. Una vez que se haya visto la mejoría,
se va a dar por finalizada la terapia, obviamente sin descuidar el seguimiento constante que se le hace a cada paciente. Ámbito de aplicación. En la aplicación de la técnica de alineación paradójica, se pide a los pacientes que detengan la tendencia a tratar de evadir o controlar sus síntomas. Es más, se les pide que los hagan aparecer deliberadamente, deseándolos y exagerándolos. El procedimiento va a requerir dos cambios respecto a la manera actual que tiene el paciente de enfrentar su problema. Por una parte, que el paciente renuncie a los intentos de control del problema. Por otra, que esté dispuesto a hacer aparecer y aumentar los síntomas. Ambos requisitos van a ir en contra de la lógica terapéutica que probablemente maneje el paciente. Habrá que explicar de forma extensa y conveniente al paciente de que la dinámica del problema puede verse beneficiada con estos cambios. Ejemplo, si el paciente viene a consulta porque tiene problemas para dormir, al aplicarle la intención paradójica, se le pedirá que haga precisamente aquello que le causa malestar. En este caso, en vez de tratarlo para que concilie el sueño, lo que se hará es pedirle que se esfuerce en no dormir. Irónicamente, el paciente estará invirtiendo mucho esfuerzo en evitar dormirse, lo cual agota y puede tener como efecto justamente eso, dormir. No es de extrañar que el paciente se sorprenda cuando su terapeuta le dice que haga todo lo posible para incrementar su principal problema. Esta intención paradójica choca en la mente del paciente con sus expectativas sobre cómo iba a ser la terapia, sobre todo exponiendo lo que iba a estar muy claramente enfocada a hacer aquello que contrarrestara los efectos o problemas que ella sufre. Es una técnica que de primeras puede parecer hasta irresponsable por parte del terapeuta, contraria al sentido común y que puede recordar a la idea popular de que se tiene de la psicología inversa.